Gracias, señora presidenta. Señorías, estos presupuestos son la radiografía del fracaso de un gobierno, pero también es la radiografía del fracaso de la oligarquía española. Hablo del fracaso de José María Entrecanales, Acciona, Florentino Pérez, ACS, Familia Botín, Banco de Santander, Francisco González, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Rafael del Pino, Ferrovial, Ignacio Sánchez, Iberdrola, Isidro Fainé, La Caixa, Antoni Brufau, Repsol, César Alierta, Telefónica y otros, incapaces de adaptarse con éxito a la globalización. Una globalización que produjo una nueva división mundial del trabajo que benefició a los países con alta tecnología, pero también a los países con bajos costos laborales, fiscales y medioambientales. Y el Reino de España se quedó en tierra de nadie. Y para hacer viable económicamente una sociedad, para crear empleo, para evitar tantos sufrimientos, era importante no quedarse en tierra de nadie, sino quedarse en tierra de aquellos que han sido capaces de ser competitivos en el mundo del capitalismo global. Pero para ello se requería tres condiciones. Primera, pensar en el bien común. Segunda, tener como principio moral la idea del retorno de la riqueza a la sociedad mediante una fiscalidad justa, mediante las cotizaciones a la seguridad social a través del trabajo y una tercera condición fundamental, una ética de respeto a la res pública y a las personas. Y este no es el escenario español, porque está dominado por una oligarquía financiera y especulativa sin dimensión productiva ni tecnológica y, sobre todo, profundamente codiciosa. Una oligarquía resultado de una privatización, la privatización de las grandes empresas, hecha con criterios de amiguismo, de clientelismo político, vaya, el embrión de los negocios del palco del Bernabéu. Y usted, señor Montoro, sabe de lo que le estoy hablando, porque usted estaba allí. Usted estaba allí en el momento del parto de esta nueva oligarquía española. De hecho, usted era secretario de Estado de Economía del gobierno Aznar. Usted sabe que eran los momentos que Camsar se tornó en Repsol, Telefónica, Movistar, Banco Exterior de España, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y las grandes constructoras alcanzaron sus dimensiones actuales, de la misma manera que las compañías eléctricas se fundieron en Endesa. Todo en comandita, Aznar, Rato, y usted. Corrupción. Y aunque nuestro modelo, el modelo de los republicanos y el modelo que nosotros seguiremos para construir la República de Cataluña es el modelo de los países del norte de Europa, creo que es de interés, y creo que no me lo negarán, hacer un pequeño escarceo, hacer un pequeño viaje, un cierto paralelismo entre dos realidades muy semejantes, aunque muy distintas y muy alejadas geográficamente, como es el Estado español y Corea. Fíjense qué similitudes. En el año 1988, Juegos Olímpicos de Seúl. 4 años más tarde, Juegos Olímpicos de Barcelona. Los dos estados, la República de Corea y el Estado español, habían vivido pasados semejantes. Guerra civil, dictadura y regímenes militares que construyeron grandes grupos industriales públicos. Bien, fíjense, en el año 1989, en el momento de las privatizaciones, el PIB español era el 70% superior al PIB coreano. 25 años después de la globalización, el PIB coreano es superior al PIB español, y en Corea presentan un listado de empresas de alta tecnología, empresas que exportan a todo el mundo, Hyundai, Kia, Samsung, etcétera, etcétera, etcétera. Comparen ustedes la realidad de Corea con la oligarquía española. Este listado de empresas que les he leído al principio
la florinata del capitalismo español, ni una sola empresa comparable a Google, Alstom, Sony, Siemens, etcétera, etcétera, y un número de patentes ridículo, ridículo. O sea, ningún salto tecnológico ni productivo. Eso sí, convertidos paradójicamente en una secta, por no decir otra palabra fea, una secta, una verdadera secta contra la competitividad. Resultado: sus bancos, los bancos españoles, imponen los créditos más altos de la zona euro. Sus eléctricas, las tarifas más altas de Europa. Y sus constructoras actúan como un cártel para repartirse los grandes contratos del Estado. Corrupción, corrupción. Y estos presupuestos, señor Montoro, son los presupuestos de esta gente, a los cuales usted sirve. Digo que son unos presupuestos radiografía de una gran mentira, porque los recortes, sus recortes ya de años, no son solo fruto de la falta de recursos económicos, también son fruto de una opción política que opta por recortar derechos a las clases populares antes que hacer pagar a los ricos. Los ricos, señor Montoro, sí, los ricos, no se ría, los ricos, señor Montoro, los que llenan y llenaron los sobres del señor Bárcenas. Estos, los que antes he mencionado. Es más, son los que deciden cuándo hay que construir una autopista, cuándo hay que construir un depósito de gas, dónde, bajo qué cláusulas y condiciones. Y además se aseguran, fíjese qué capitalistas, se aseguran que en caso de pérdidas el Estado pueda acudir en su ayuda. En sus presupuestos aparecen partidas para rescatar las autopistas radiales de Madrid. Empresas que además son, pues bien, los que les tienen acogotados. Y frente a esta mentira, la de sus presupuestos, se alza una verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues que después de joder la vida a millones de personas, y perdonen la expresión, pero me sale de las entrañas, después de joder la vida a millones de personas, mandándolas al paro, desahuciándolas a cuenta y con la excusa de la deuda, resulta que esta deuda ya alcanza 1 billón con B de Bárcenas. De manera que todo ello, debería reconocerlo usted, todo ello esconde grandes pufos de la gestión de los gobiernos españoles, de la derecha y, por desgracia, también algunos pufos de la socialdemocracia española. Por ejemplo, 62.000 millones de rescate a los bancos, buena parte de los cuales no serán devueltos. De hecho, no se ha devuelto todavía ni el 10%. 24.000 millones deuda a Adif Renfe para pagar alta velocidad a ninguna parte. 30.000 millones de deuda al oligopolio de las 5 grandes empresas eléctricas, las que tan generosamente cuidan a los exministros de los gobiernos españoles, empresas que solo en los últimos 15 años, atención al dato, en los últimos 15 años han obtenido un beneficio de 45.000 millones. Deuda eléctrica ilegítima, porque, de hecho, ha ido destinada a pagar beneficios de un oligopolio. Y, por supuesto, señor Montoro, obviando los 40.000 millones de energía que España importa cada año, los 800 millones en bonos de emisión de contaminación generada por las energías fósiles, y obviando que el ahorro provocado por las energías renovables es superior a la inversión requerida para su despliegue. Pero, pese a ello, presupuesto tras presupuesto, ustedes han ido arruinando a 55.000 familias que habían apostado, animados por el Estado, habían apostado por las renovables. ¿Y todo por qué? Pues todo para satisfacer el apetito de la acumulación de capital de las 5 grandes empresas.
que venden, repito, la electricidad, la energía a precios imposibles, poniendo en jaque la viabilidad económica del Estado español. Corrupción. Esto es también corrupción. Y a pesar que usted nos venga aquí con aires petulantes, porque usted es muy campechano, incluso diría, bien, no lo digo, pero digamos que usted es muy campechano. Que Satanás nos libre de los campechanos, que aquí hemos tenido alguno. Pues bien, usted es muy campechano, un poco divertido, ciertamente, pues, oiga, suba aquí y diga que no es cierto o no nos merecemos este aire un tanto chulesco. Yo aquí soy el protagonista del cuarto año triunfal del crecimiento del PIB más alto de la Unión Europea, porque en el fondo usted está sacando pecho de esto. Y esto me parece que es un tanto ridículo. No sé si usted incluso debería ser tan extrovertido y un tanto, repito, un tanto chulesco, entrecomillado, sin tener ninguna voluntad de ofender. Porque su presupuesto, al margen de ser una radiografía de la mentira, también es una radiografía del fracaso. ¿O acaso no son un fracaso los 10.000 millones de déficit de las pensiones que revelan su incapacidad para crear empleo de calidad? Porque usted, creo que no me negará, que ha universalizado los salarios bajos. Nunca había habido en el Estado español tantos contratos a tiempo parcial. Nunca había habido tanta precariedad y nunca había habido tantos autónomos viviendo en la miseria. O sea que usted, por un lado, gracias a su criminal, entrecomillado, otra vez, por supuesto, a su criminal reforma laboral, lo que han hecho es hacer nacer una nueva clase social, una nueva clase de asalariados, podríamos llamarle el precariado, que además, con sus políticas presupuestarias, pretenden consolidar. Porque yo me pregunto, si es cierto que se ha incrementado el empleo y es cierto que han descendido las prestaciones de desempleo, ¿no sería el momento de hacer una gran inversión en políticas activas de empleo? Porque lo que creo que nadie podrá negarnos es que no hay futuro si no se garantiza a los trabajadores la preparación necesaria para encontrar trabajo si se ha encontrado, o mantenerlo, encontrar trabajo si se ha perdido, o mantenerlo si se ha encontrado. Creo que era el momento, precisamente, de dar un impulso a las políticas activas de empleo. Pero además, usted, además de ser el brazo ejecutor del nacimiento de este precariado, además usted también es el responsable de universalizar, de extender esta clase social, la de los autónomos, que suman a su explotación la falta de derechos. Y sé de lo que hablo, porque ya en el año 2004 Esquerra Republicana ya presentó iniciativas en este Congreso de los Diputados para intentar asimilar los derechos de los trabajadores autónomos al resto de trabajadores, y ciertamente se aprobó, pero el Partido Popular y el Partido Socialista siempre vetaron la creación de la ponencia. Y una cosa, señor Montoro, lleva a la otra. Clases populares castigadas por una fiscalidad propia de los servidores de la oligarquía. Ustedes lo que hacen no es otra cosa que castigar las rentas del trabajo, que son fruto del esfuerzo de los trabajadores, y lo que hacen, por otro lado, es beneficiar las rentas del capital, más allá del debate vergonzante de cómo y de qué manera se resisten a acabar, por ejemplo, con las SICAPs para que los que más tienen tributen menos. En definitiva, señor Montoro, con su fórmula que viene aplicando desde hace años, que no es otra que quienes sufren los recortes paguen a la vez la factura de la crisis, el más tonto hace relojes. El más tonto hace relojes. Con esta fórmula, el más tonto hace relojes. Porque lo suyo no tiene mérito. Salir de la crisis, señor Montoro, sacrificando generaciones, además de ser profundamente injusto, es muy reaccionario. De hecho, es de un clasismo enorme.
nos retrotrae a etapas de la historia en las que los sátrapas, para resolver problemas políticos o crisis económica, enviaban a los campesinos y a los obreros a ser carne de cañón en los conflictos bélicos. Salir de la crisis sacrificando millones de personas, ¿qué mérito tiene? Diga usted, ¿qué mérito tiene? Y para muestra de su clasismo, un botón. Incremento del gasto social, 1,7%. Incremento del presupuesto militar, 30%. Van a gastar en proyectos especiales de modernización del ejército cerca de 2.000 millones. O sea, lo que se estima necesario para garantizar el derecho subjetivo a recibir una prestación, ley de la dependencia, si la persona no tiene suficiente autonomía personal. Y no se podrá combatir la pobreza infantil, que ya alcanza el 30%, o, por ejemplo, no se podrá dar respuesta a los miles de refugiados que deberíamos acoger. Y esto no lo denuncia Esquerra Republicana, lo denuncia Amnistía Internacional. Y solo por esos 3 casos que le he anunciado ahora, le he recordado, ya se justifica la presentación de esta enmienda a la totalidad. Pero es que además usted nunca ha tenido la honestidad, comillas de otra vez, la honestidad suficiente como para hablar claro. Suba aquí y diga: los recortes sociales se llevan a cabo también para pagar los 30.000 millones de deuda militar. Que se sepa, que lo sepa todo el mundo, roban la vida, roban el futuro a las nuevas generaciones para pagar los proyectos armamentísticos iniciados por un tal Pedro Morenés, ¿se acuerdan? Secretario de Estado de Defensa de un gobierno de Aznar, que luego fue ministro de Defensa y previamente accionista de una empresa del sector de la construcción, de la producción de armamento. Así funciona, señorías, que lo sepa la gente, así funciona la corrupción legal, la corrupción de las puertas giratorias, que pagamos en forma de deuda y que pagamos en forma de recortes en estos presupuestos y en los anteriores. Y además, también creo que hay que decirle, con todo respeto, pero a la cara, que su presupuesto no solamente es una radiografía de la mentira, del fracaso, también de la estupidez del nuevo rico. Porque dígame usted, ¿por qué la mitad de la inversión en infraestructuras tiene que ir dedicada a la alta velocidad? No hay mayor estupidez que la estupidez del nuevo rico. Kilómetros y kilómetros de alta velocidad para los que no hay ni tan solo tráfico para cubrir los gastos de explotación, engañando a la población, haciendo creer que ejerce un papel multiplicador de la actividad económica, la misma que ejercería la inversión en tecnología y desarrollo, y simulando una falsa funcionalidad, una falsa modernidad, en detrimento de las inversiones en cercanías para desplazar a centenares de miles de personas diariamente, que esto sí que tiene una plasmación económica inmediata y diaria. ¿Y por qué lo hacen ustedes? Pues lo hacen por la misma razón que Franco construía pantanos, para satisfacer a las grandes constructoras, a las que viven los grupos de capital que viven del boletín oficial del Estado. Un segundo, señoría. Un segundo. Señorías, guarden silencio, por favor. Su presupuesto, además, señor Montoro, es una radiografía de la ausencia de modernidad. Ausencia de modernidad. Porque nos alejamos peligrosamente de la media comunitaria en I+D+I. Solo el 1,2% del PIB, por debajo de Hungría, por debajo de Irlanda, por debajo de Polonia. Solo el 1,2% del PIB, cuando el objetivo europeo es el 2%. ¿Y qué mensaje envían ustedes a la sociedad? A los centros de investigación, a los centros tecnológicos, a las universidades. ¿Podéis endeudaros? Esta es la solución. Y yo le pregunto, ¿cómo piensa competir con las grandes economías europeas? ¿Qué planes de economía de futuro tiene para el Estado español?
cómo encarará los retos del siglo XXI, porque su modelo productivo no va a garantizar la sostenibilidad del modelo social. Y esto lo veremos próximamente, que lo sepa todo el mundo, lo veremos ante la quiebra del sistema público de pensiones. Y usted ha puesto en estrés de resistencia al sistema educativo y al sistema sanitario. En definitiva, jóvenes sin futuro y escasas posibilidades de conquistar en los próximos años, a no ser que ustedes se vayan, un nuevo derecho de ciudadanía, un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía, que no es otro el derecho a la vivienda. De manera que exclusión social, jungla, sociedades convertidas en el reino del sálvese quien pueda. Y a esto es a lo que nos lleva su modelo, porque ustedes, ¿qué están esperando? Ustedes están esperando una nueva coyuntura alcista para poder reproducir burbujas especulativas. Y además porque ustedes expulsan la economía productiva. Buena prueba de ello es el maltrato que reciben las pymes y los autónomos, dificultando el acceso de las pymes a la contratación pública, permitiendo que los grandes lotes que ganan las grandes empresas se subcontraten a precios de explotación de las pymes que no participan de los beneficios, tolerando la morosidad de las grandes empresas con las pymes y cargando la economía productiva de las pymes y de los autónomos con una fiscalidad mayor que las especulativas. Y no me venga, señor Montoro, con que los éxitos de la exportación española son extraordinarios, porque buena parte de este éxito se fundamenta en las exportaciones catalanas, el 25% del total. ¿Y sabe por qué esto es así? Porque en Cataluña no nos hemos sentado a esperar el cambio de ciclo económico. Se produjo una revolución silenciosa, producir nuevos productos de media y alta tecnología, ganar nuevos mercados para ganar cuota internacional. Todo ello sin la ayuda del Estado. Es más, todo ello teniendo el Estado en contra. Y si quiere un ejemplo que es del hazmerreír. Ustedes son el hazmerreír de Europa ahora, porque ustedes han boicoteado un viaje de empresarios de Flandes y empresarios catalanes a Marruecos. Lo han boicoteado porque iba encabezado por el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Nacionalismo de campanario, nacionalismo de arcabuz, hijo de la catalanofobia. ¿O no se acuerda cuando usted formaba parte del grupo de dirigentes del Partido Popular que ante la posible compra de Endesa clamaban en todos los medios de comunicación que antes alemana que catalana, la señora Esperanza Aguirre y otros compañeros de su partido? Pues bien, sepa usted que a pesar de tener un Estado en contra, hemos superado por primera vez en la historia de Cataluña la dependencia secular de Cataluña del mercado español. Por primera vez. Con lo cual, este argumento que se ha utilizado históricamente, ahora ya no podrán utilizarlo. Es más, creo que usted comprenderá la trascendencia de este dato, lo cual nos lleva a pensar que tiene la misma importancia que cuando se perdieron las colonias de ultramar, que ciertamente fue un momento de crisis para las manufacturas catalanas en la medida que el mercado español se redujo a las fronteras peninsulares. Así pues, ustedes quédense con su nacionalismo de campanario, de arcabuz y, sobre todo, autolesivo. Otro ejemplo, ustedes se resisten a integrarse. Fíjense qué modernos que son. Se resisten a integrarse en el sistema europeo de patentes porque los idiomas de este sistema son el francés, el inglés y el alemán. Y luego tienen la cara dura de decirnos a los catalanes que el nacionalismo se cura viajando. Pero si ustedes son los campeones del hidalguismo, son los campeones del numantinismo, son los campeones de la honra sin barcos. De manera que, sí, ría, pero ustedes son así de carcas y de nacionalistas. Y por ello le digo también
que su presupuesto es una radiografía de la España centralista. Ustedes no han entendido nada, absolutamente nada. Es más, cuando se configuró el Estado compuesto de las autonomías, para ustedes es como si les hubieran arrancado una muela. De hecho, todavía no se lo creen. Y fíjense, un par de ejemplos que la sociedad catalana entiende perfectamente. Museo del Prado, Museo Reina Sofía, 84 millones en el presupuesto. Todos los museos catalanes y cualquier comunidad autónoma podría decir lo mismo. Todos los museos catalanes, 3.700.000 euros. Instituto Cervantes, 121 millones. Institut Raimon Llull, que acoge instituciones de Cataluña, Illes Balears y País Valencià. 300.000 euros, menos de 300.000 euros. Les recuerdo que una cuarta parte de la población del Estado español vive en territorios de habla catalana. Desprecio absoluto, un desconocimiento, no sé si deliberado o producto de su catalanofobia, porque de hecho ustedes son producto de la historia. Como España no tuvo enemigos exteriores, se inventó enemigos interiores. ¿Quiénes? Los catalanes. Ya sabemos cuál es su cultura política y de dónde vienen. De manera que se niegan todavía, después de años y después de sentencias del Tribunal Constitucional, se niegan a territorializar el 0,7 del IRPF para finalidades sociales, las becas, las políticas activas de empleo e incluso los fondos de inmigración. De manera que es evidente que usted no puede presumir de este presupuesto. De hecho, no puede presumir de un presupuesto de 318.000 millones, de los cuales solamente puede invertir 12.000. Han sido incapaces de acabar con la burocracia del aparato estatal. Todavía mantienen, cuando nos acusan a las comunidades autónomas de estar sobredimensionadas, ustedes todavía mantienen ministerios absolutamente inútiles, el Ministerio de Educación, de Cultura, lo siento, ministro de Educación. Sí, un ministerio absolutamente inútil, el de Educación, el de Cultura, el de Sanidad. De manera que ustedes no pueden dar lecciones. Es incomprensible además cómo ustedes mantienen unos presupuestos que es una radiografía de la España radial. Se ha celebrado ahora el 25 aniversario del AVE Madrid-Sevilla, sin ningún atisbo de crítica. Se dice que se construyó para revertir una tendencia de aislamiento del sur peninsular. Si así lo creen los andaluces, nosotros lo respetamos. No lo compartimos, pero lo respetamos. De hecho, si los andaluces estuviesen contentos, satisfechos con la España radial del Madrid kilómetro cero, nosotros no lo compartimos, pero lo respetamos. Ahora bien, nosotros entendemos que lo razonable económicamente hubiera sido invertir en el corredor mediterráneo para comunicar las producciones de Huelva y Almería, la producción de la huerta murciana, la producción del País Valencià, la producción de Cataluña, entre sí y con Europa. Pero esta fórmula que creo inteligente, la de articular los puertos de Algeciras, Valencia, Tarragona, Castelló y Barcelona, creo que es evidente que el Partido Popular e incluso el Partido Socialista la cuestionan. De hecho, como ustedes saben, los presupuestos dejan el 70% de la inversión del corredor mediterráneo en Cataluña para el 2020. Y además, hipoteca el País Valencià a la cola de la inversión por habitante, muy por debajo del peso poblacional, y cuando la ciudadanía valenciana acaba asumiendo esta infrafinanciación e incluso empieza a hablar de expolio que sufre el País Valencià en la cola de la inversión, creo que ustedes deberían irse preocupando. No les vaya a ocurrir como siempre les ha ocurrido con Cataluña, que ya, como sabe, nos vamos, sino también se pueden encontrar que cada vez, sí, rían. También se reían mucho en Madrid cuando los cubanos se querían ir. Y luego le aseguro que la sonrisa se les congeló a todos cuando los cubanos se largaron. Ustedes vayan riendo. Quien ríe último, ríe mejor. Digo que se van a encontrar que cada vez hay más valencianos que justamente lo que pretenden es crear una España alternativa. Pero seguramente, ante su cerrazón, cada vez habrá más valencianos que van a tornar
esta construcción de la España alternativa por crear una alternativa a España. Es decir, espabilense y espero que además lo consigan. En conclusión, baja la inversión en el País Valencià, en las Islas Baleares y en Cataluña. Y ahora vino el señor Rajoy y, como si fuéramos una colonia, evidentemente dijo que nos iba a regar de millones a las puertas del referéndum. Pero fíjense, ha sido la misma Cámara de Comercio, que no creo que sean muy independentistas, lo cual no significa que no sean favorables al derecho a decidir. La misma Cámara de Comercio de Barcelona ya ha denunciado que los 4.200 millones de inversiones para Cataluña no cuadran en los presupuestos generales del Estado. De hecho, se trata de una inversión muy baja, la mínima histórica, pero frente a ello, la economía catalana ha crecido en el año 2017, o crecerá, un 2,8, está previsto un crecimiento de un 2,4 para el año próximo. La inversión extranjera en Cataluña ha crecido en los últimos meses como nunca había ocurrido, con lo cual, al parecer, la independencia no asusta a los mercados. Sí, claro que no va a haber, por supuesto. Ustedes, por negar la evidencia, no van a resolver el conflicto. Bien, oiga, ustedes vayan contemplándose el ombligo y ya se lo encontrarán. Señor Tardá, tiene que ir terminando. Voy terminando, señora presidenta. Bien, en todo caso, aprovecharé para terminar cuando tenga el tiempo de réplica. Que nadie se preocupe. Termino. Autoridades, representantes del Partido Socialista y del Partido Popular de los distintos territorios del actual Estado español, que se alarmaron tanto ante las promesas del señor Rajoy. No se alarmen. El Gobierno español nunca cumple ni nunca ha cumplido con Cataluña. Les recuerdo que Rodríguez Zapatero, en el año 2007, comprometió 4.000 millones en cercanías, rodalías. De esos 4.000 millones se han ejecutado el 10%. El 10%. Y ahora el señor Montoro presupuesta 90 millones y nos quiere hacer creer que es una gran inversión. Bien, muchas gracias. Espero poder terminar de decir un par de cosas en el turno de réplica, señor Montoro. Gracias. Muchas gracias.